Arrancamos. Dale. Hola, hola a todos y todas, yo soy Pilar, voluntaria del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Ecohouse. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre temáticas que nos interesan a los ciudadanos de a pie. Como siempre, antes de arrancar, hacemos tres aclaraciones. Ecohouse no tiene partido político ni una religión definida e invitamos a todos y todas a expresarse. En segundo lugar, en esta sección vamos cortito y al pie, al grano, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, vamos a subir esta conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que la podamos ver cuando querramos. Ahora sí, saludamos a Camila Crescenbeni, diputada nacional por Juntos por el Cambio, que nos va a hablar sobre el proyecto de modificación de la Ley de Voluntariado Social. ¿Nos querés contar, Camila, de qué se trata? Bueno, primero gracias, Pilar, siempre lo digo, pero me encanta Ecohouse y particularmente fue una de las organizaciones en las que pensamos cuando redactamos el proyecto por la enorme cantidad de voluntarios que tienen y que además son súper activos, con lo cual la ley, o digamos el proyecto de ley que presentamos, es una modificación, como vos mencionaste, de la ley vigente que tenemos de voluntariado social, que fue propuesta en el 2004 y se reglamentó recién en el 2010, un buen lapsus, digamos, entre que se salió y que se reglamentó, y que la ley es una muy buena ley, es antigua, digamos, en relación a cómo avanzó en los últimos años el voluntariado. Algo que me parece muy importante es que el año pasado, uno de los datos que tenemos es que uno de cada tres argentinos y argentinas hace tareas voluntarias. Es decir, elige, digo, conscientemente ayudar a otras y a otros, lo cual creo que pone también de relevancia, y ahora te cuento el proyecto, pero para mí el voluntariado y volver a hablar de este tema creo que también tiene que ver con reivindicar una forma que tiene la Argentina de ser solidaria y de relacionarse, que muchas veces contrasta con el discurso típico de que la Argentina va siempre para atrás o de que es un país condenado a fracasar, y como tanto hincapié que se hace en las cosas negativas, creo que también amerita y vale la pena que hablemos de las cosas positivas que tenemos como país. Una de ellas es la solidaridad y la disposición, yo lo llamo más corresponsabilidad que solidaridad, porque para mí la corresponsabilidad es la mirada, la concepción de que donde yo estoy tengo la responsabilidad de otros y con otros que no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Con lo cual creo que de ahí partimos. Y concretamente en la ley, la propuesta es, por un lado, incorporamos la categoría específica de voluntariado ambiental. La anterior ley Ajá. tenía, digamos, mencionaba el voluntariado, digo, entre otros, social, cívico, cultural, ambiental. Nosotros describimos, hicimos unos largos párrafos que los debatimos mucho sobre, por ejemplo, digo, que se considere voluntariado ambiental a todas las tareas destinadas a realizar reducción de la huella de carbono, o las tareas de protección de animales, o las tareas de cuidado de los océanos. Es decir, hicimos como una actualización de lo que realmente en el día a día sucede, y muy fuerte, porque el voluntariado ambiental es uno de los que más creció. Y Sí. entre otras cosas que la ley propone, también proponemos que podamos hacer un registro online de los voluntarios que tiene el país, que hoy en día digo, hay que hacerlo todo físicamente en los libros de rúbricas. Es decir, Ujú. ayornar el voluntariado al siglo XXI, ya entrado donde estamos hoy. Claro, y siendo que, como bien dijiste, el voluntariado ambiental ya se contemplaba en el proyecto anterior, ¿por qué creyeron necesario realizar estas modificaciones? Yo creo que todo lo que uno menciona no es lo mismo, digo, que lo que uno explicita, lo que uno comunica y lo que uno transmite no da lo mismo. Entonces, visibilizar ese trabajo me parece que es muy relevante, porque quizás en el anterior proyecto quedó quizás más subsumido en el voluntariado social per se, cosa que yo milito Ujú. y trabajo mucho, pero me parece que no es lo mismo y que es igual de importante también trabajar desde el voluntariado ambiental. Por eso digo, hay muchos temas o tipos de trabajo que en ese momento o no existían o no eran Sí. tan masivos, o no, digo, o por ejemplo lo que es, digo, militar la separación de residuos, o trabajar, digo, activamente con las comunidades para hacer educación ambiental. Son temas eh, que creo que vale la pena realmente no solo mencionar, sino como digo, porque las categorías también dentro del proyecto de ley y establecer estas y más, que no son taxativas, también nos permite seguir haciendo crecer el voluntariado a partir de esto que digo de incorporar lo digital Sí. a la hora de crear un registro nacional. El registro nacional de voluntarios, que es otra de las partes del proyecto de Ujú. ley, no existe.
Ahí la propuesta, y la hago corta para que se entienda, es que el Estado Nacional pueda armar una red de voluntariado nacional. Es decir, que en casos de emergencia, como lo es el coronavirus, pero digo, Sí. hay y han habido muchos otros, muchos de índole ambiental o de impacto ambiental, como fue, por ejemplo, las inundaciones de la Emilia o las inundaciones en Concordia, donde el Estado pueda también invitar a las organizaciones a participar Sí. de una acción conjunta de voluntariado nacional ambiental. Y ahí lo que también proponemos es que el Estado, en ese caso, cuando convoca el Estado, se haga cargo del seguro, que es también una parte importante, digamos, de los costos que tienen las fundaciones y organizaciones a la hora de trabajar con voluntariado. Entonces, cuando el Estado llame e invite, obviamente no es obligatorio, sino que es voluntario, a las organizaciones a que se sumen a ese esfuerzo, que también se haga cargo de la protección de esas voluntarias y esos voluntarios. Y también te mencionaba el que el registro pueda ser virtual, que no solamente en este contexto, donde la virtualidad se está haciendo cada vez más masiva y cada vez más normal que anormal, sino que la realidad es que hoy en día tener que también llevar un libro físico y anotar todo en papel, además de que estás malgastando, o sea, usando demasiado un recurso, digamos, que viene de un recurso natural, también nos parece que es mucho más práctico y mejor para todos que lo podamos hacer digital. Esta modificación, entonces, incluye este tema del seguro. ¿Cómo lo incluye? Exacto, la modificación incluye, y lo decimos explícitamente, que cuando el Estado Nacional convoque a las organizaciones y a los voluntarios a trabajar, a participar de lo que llamamos la Red Nacional de Voluntariado, que el Estado se haga cargo de ese seguro para proteger a las voluntarias y los voluntarios durante la actividad voluntaria que se realiza a los fines de, digamos, de lo cual se lo convoca. Y ahí creo que también algo interesante es, nosotros hacemos mucha hincapié en las organizaciones, porque el Estado tiene su capacidad de convocar y de invitar y de generar mucha masividad, pero la realidad es que quienes dedican y destinan tiempo de calidad a la capacitación, a la formación y al acompañamiento son las organizaciones. Nosotros ahí hacemos también un apartado donde mencionamos, entre otras cosas, que la importancia de que también el Estado provea espacios de capacitación más intensos para el voluntariado, que creo que es un esfuerzo que viene siendo un poco solo el sector de las fundaciones, organizaciones y ONGs mutuales, etcétera, que el Estado también pueda ofrecer esos espacios. Entre otros casos, también, por ejemplo, manifestamos la importancia de adaptar el voluntariado a las personas con discapacidad. Es decir, de alguna forma también queremos que el voluntariado sea inclusivo y no solamente pueda participar quien está en óptimas condiciones. Y lo último, Justamente te sí, consulto, perdón, ¿el proyecto aplica solo a organizaciones de la sociedad civil o también incluye organizaciones estatales? en cuál es, efectivamente, específicamente a cuál te referís de los apartados. El proyecto en realidad regula todo porque lo que trata de regular es al voluntario en sí o a la voluntaria en sí. Y los voluntarios a veces son parte de organizaciones y a veces pueden ser organizaciones esporádicas o algunos informales. Es decir, hay Sí. mucho también voluntariado muy comprometido informal. Entonces ahí invitamos a la participación de todos, digamos, que tengamos mucho acompañamiento a las organizaciones, que son quienes en el día a día, en la práctica real, más nuclean y más invitan a participar, que son ustedes, las Sí. organizaciones, y a la vez también que uno pueda llevar un registro online de las personas que dicen quiero participar, quiero ser voluntario, para que eso también esté a disposición. Entonces digo, va por Perfecto. ambos lados. ¿Y cuáles son los nuevos derechos que tendrían los voluntarios? Bueno, uno de los importantes, esto que mencionaba respecto del derecho a que el Estado se haga cargo del seguro en los casos en los que así lo requiere. Después, digamos, la reglamentación también depende de efectivamente su efectivo cumplimiento y reglamentación y en realidad aprobación, porque por ahora lo aprobamos en dictamen positivo, que fue un buen logro dentro de la Comisión de ONGs mutuales y cooperativas, y ahora hay que trabajarlo en la Comisión de Acción Social y Salud. Y lo que te mencionaba, también incorpora para las personas con discapacidad que se pueda tener en consideración también qué otras herramientas necesitan, desde puede ser digo, un manual en braille hasta digo, alguna otra especie de acompañamiento. Y también registramos que yo tenía quizás la intuición, y después por eso fui a los datos, de que la mayor parte de los voluntarios y voluntarias éramos jóvenes. Y en los datos del año pasado registra que dentro de esto que decíamos, de cada 10 argentinos, 3 son voluntarios, y dice que dentro del total de voluntarios,
un tercio son jóvenes y un tercio son adultos mayores, que son los que más o sea, el grupo etario que más creció en su ser voluntario y no ser destinatario de voluntariado son los adultos mayores, que eso me pareció súper interesante también, porque ahí te habla no solo de que nosotros querramos cuidar a nuestros adultos mayores, como los programas ahora de COVID que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de acompañar a abuelas, abuelos, adultos mayores, Sí. sino que también, evidentemente, es una población que tiene un montón de tiempo disponible y que lo quiere usar para ayudar a otros y a otros. Con lo cual, digo, ahí sería lindo para el voluntariado ambiental también sumar más adultos mayores para, a veces como para Totalmente, acercar la conciencia ambiental que nos incluye a todos. totalmente. Y sobre el tema de la edad, el proyecto habla de que todos los menores de 16 años van a poder in- implicarse, pero con un consentimiento de tutor. ¿Qué pasa con los que están en el rango entre los 16 y los 18? ¿O ya desde los 16 se los considera como adultos? Claro, lo que hicimos es actualizar, qué bueno que nos recordaste porque me estaba olvidando de contarlo. Actualizamos con el nuevo Código Civil y Comercial, que Ujú. lo que establece es que los jóvenes y las jóvenes de 16 años, en el caso, digamos, cuando lo definimos, que pueden votar, obviamente no es obligatorio, sino que es optativo, pero en base al nuevo Código Civil y Comercial, lo que hacemos es que para ese grupo de edad, a partir de los 16, no es necesario ese permiso. Sí lo es para menores de 16, pero lo que hicimos es incorporar, digamos, esa definición de relativa adultez, pero digamos, en lo que tiene que ver con el compromiso con el otro, digo, si puedo votar, ¿cómo no voy a poder participar de una actividad voluntaria? Totalmente. ¿Y plantea nuevas obligaciones que van a tener que cumplir los voluntarios? No, en realidad desde el punto de vista de las obligaciones es, digo, mantener el comportamiento íntegro, digamos, sí, en la medida de lo posible no, es importante también el cumplimiento y el compromiso pero eso, digamos, no es parte de la reglamentación, pero digamos, el compromiso una vez que se empieza una actividad, también de alguna forma lo que intentamos ser es flexibles en el proyecto, que es un proyecto marco, porque hay distintos tipos de voluntariados. Hay voluntariados que se sostienen mucho en el tiempo, como por ejemplo muchos de los voluntarios que ustedes tienen en Eco House, y hay voluntarios que quieren ir una vez a una actividad concreta, como esto que proponemos de la Red Nacional frente a Emergencias, y que quieren ir a ayudar a la Emilia cuando hay una inundación, ¿no? O cuando fue la inundación de La Plata, o cuando y que no están quizás para destinarle todo el tiempo sostenidamente. Ah, y otra cosa, también incorporamos la noción del voluntariado digital, que estamos viendo a ver cómo lo representamos bien, que también es algo que nos levantaron mucho las organizaciones, porque es un proyecto que piloteamos mucho con las organizaciones de la sociedad civil que tienen gran trayectoria en voluntariado desde todos los sectores, digo, Cáritas, Fundación AMIA, desde el mundo también de las iglesias evangélicas también se nos acercaron a conversar, con organizaciones como Conciencia, Cimientos, etcétera. Y hoy en día también hay una categoría que es como el voluntariado que se hace desde casa, o sea, el voluntariado que se hace digitalmente, lo que yo puedo ayudar o telefónicamente, que es Sí. algo que también es una novedad. Entonces ahí estamos viendo de qué manera podemos reflejar correctamente que eso existe, visibilizar ese esfuerzo que también hacen muchas personas cada día por ayudar a otros. Está bueno. Para quienes no conocen, ¿quién es la autoridad de aplicación de la ley de voluntariado social? Bueno, hay un organismo muy importante, es el CENOC, eh, Ajá. que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es quien hasta ahora, quien tiene el registro de las organizaciones. Eso es un organismo de las organizaciones de la sociedad civil. Es un organismo que creo que vale la pena, es muy poco conocido y que vale la pena volver a verlo, porque justamente el objetivo que tiene el CENOC es que podamos tener en un mismo lugar, en una misma base, todas las organizaciones formales y no formales, que en Argentina tenemos un gran tema junto con, digo, con lo que son con la informalidad, que hacen trabajo por otros. Que fue creado, no me acuerdo exactamente, no quiero decir mal cuándo fue creado, pero a partir del CENOC también es donde están los libros de rúbricas, que son los que hoy se usan para voluntariar. O sea, cuando vos vas a tener un voluntariado, le pedís un libro de rúbricas al CENOC, es un libro físico, digamos, que vos anotás cuando Ujú. entrás durante el día, cuando salís durante el día al, al, al voluntariado. Así que ahí tenemos como una organización donde queremos darle más voz y visibilizarla más. El Ministerio de Desarrollo Social obviamente es súper importante y nos parece muy importante la coordinación con jefatura de gabinete de ministros para que eso también sea un trabajo integral. Digo, lo que tiene la jefatura en general es que también te permite integrar como los distintos ministerios, porque voluntariado puede ser
como mencionamos en el proyecto, puede ser social, puede ser ambiental, puede ser cultural, puede ser vinculado con una de las categorías que incluimos también es la erradicación de la violencia, no solo contra la mujer, sino también contra todas las identidades de género, que es algo que tampoco estaba en el proyecto de ley. Y hoy ahí probablemente tengamos que también incluir a otros organismos en la interconsulta. Por ejemplo, en ese caso hay nadie. Es decir, ahí tenemos que ver, porque va a ser interesante que podamos permitir que todos los organismos involucrados en algún tipo de voluntariado puedan también beneficiarse de la ley. Lo último que digo, para no hablar demasiado, pero creo que se recurre a veces poco desde el Estado del voluntariado, y es una pata muy fuerte. Nosotros en nuestra experiencia en desarrollo social recurrimos un montón a voluntariado, había mucha gente que quería participar. Algo importante es que la diferencia entre trabajo y voluntariado, ¿no? O sea, algo muy importante es no confundir al trabajo no visibilizado o no remunerado con un voluntariado. O sea, una cosa es tener tiempo y elegir destinarlo a otros porque deseo hacerlo así, y otra cosa es que no se esté reconociendo mi derecho y que estoy en realidad trabajando para alguien que me tiene encubierto. Bueno, eso es súper importante, la diferenciación de categoría, pero digo, nosotros lo que hacemos mucho hincapié es, cuando hablamos de voluntarios o de tareas voluntarias, para no hablar de trabajo voluntario, de tareas voluntarias, muy importante que estamos hablando de personas que eligen con su tiempo destinarlo a causas en las que creen. Una de las cuales, me pareció como una de las más importantes, es el voluntariado ambiental. Totalmente. En el proyecto se habla del voluntariado en epidemias, pandemias, catástrofes y razones de fuerza mayor. ¿El proyecto se pensó a raíz de lo que está pasando ahora? Sí, en realidad presentamos primero un proyecto de Red Nacional de Voluntariado por el COVID, con el objetivo de unir todas las voluntades de personas que se estaban, digo, llamando a la acción y queriendo participar, y que hoy en día, si vos sos la presidencia, o sos una organización del Estado, y decís, bueno, ¿a dónde voy para buscar voluntarios? No tenés un registro, no tenés un lugar donde decir, bueno, súmense, o sea, tenés que convocar ad hoc, o sea, tenés que invitar a la gente que participe. Como lamentablemente estas situaciones de catástrofe no son únicas, es decir, muchas veces hemos tenido situaciones de mucha necesidad, lo que decimos es, ya que hacemos el esfuerzo de invitar y de convocar, propongamos también que sea posible, uno, registrarse como voluntario, es decir, yo quiero participar, invítenme, quiero participar o no participar de esto, pero sí tener como un registro online voluntario de que quienes quieren dedicar tiempo a ser convocados para estas actividades. Con lo cual, por eso surge el proyecto de Red Nacional de Voluntariado COVID. Y después presentamos el proyecto de modificatoria de la Ley de Voluntariado Social y finalmente unificamos ambos porque nos parecía mejor, digo, trabajar integralmente y acompañar un proyecto antes que pelear dos proyectos distintos. Totalmente. Esto que comentás de que a veces se necesitan voluntarios y no se sabe dónde buscar, también pasa al revés. Hay un montón de organizaciones que necesitan voluntarios y por ahí esas personas con ganas de ayudar no saben a dónde ir. Dentro de las modificaciones, ¿tienen previsto incluir la difusión y comunicación de opciones de voluntariado para hacer como un nexo entre ambas partes? Sí, por supuesto. Hoy en día la comunicación, y acá lo vemos, es todo. O sea, que exista la información no significa para nada que vaya a llegar a quien la necesite. Para nada. Es decir, realmente creo que lo que no se comunica casi que no sucede, porque digo, uno puede tener una iniciativa buenísima de voluntariado, pero si no se entera la gente que podría efectivamente querer participar, no sirve para nada. Con lo cual le dedicamos mucho tiempo a todos los proyectos, a este en particular también, a un apartado que le dedique, que le destine. A veces no es tanto presupuesto, a veces es más ingenio realmente de dónde, o sea, a dónde ir a buscar, o sea, dónde está tu potencial voluntario o voluntaria, antes que el presupuesto destinado a eso. Pero sí, nos parece muy importante que llegue la información de a dónde puedo ayudar, ¿no? O sea, si hoy uno busca, quiero ayudar, encuentra un montón de fundaciones, no encuentra ningún lugar del Estado que diga, anotate acá. Salvo casos como la ciudad de Mendoza, por ejemplo, estuvo trabajando este tema, la ciudad de Buenos Aires también, a raíz de COVID, armaron una red de cuidados y de voluntariado donde uno puede anotarse. Bueno, lo que proponemos es esa iniciativa tan interesante que se armó, que se sostenga en el tiempo. Entonces, que exista ese portal de voluntariado a nivel nacional y, bueno, también que lo repliquen a nivel provincial y a nivel local. Lo mejor que nos puede pasar es que los municipios se comprometan con el voluntariado. Bueno, Camila, ya estamos sobre la hora. Para los que recién se suman, estuvimos hablando con Camila
Crescent Beni, diputada nacional por Juntos por el Cambio, nos contó sobre el proyecto de modificación de la Ley de Voluntariado Social. Va a quedar todo